Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con las clases de tutoría de Historia Argentina 1. En este caso vamos a empezar con la clase número 4, donde vamos a hablar del gobierno de Rosas, del periodo rosista, que se dio desde 1829 hasta el año 1852, ¿sí? Antes de introducir este tema es necesario que recordemos un poquito del último tema visto. Recuerdan ustedes que habíamos hablado del fusilamiento de Dorrego, ¿cierto? De la disconformidad y conflicto que había entre unitarios y federales, ¿sí? Y ese tema había terminado un poco con el tema del fusilamiento de Dorrego en el año 1828, quien fue ordenado a matar por Lavalle, ¿sí? Con eso habíamos culminado un poquito el tema anterior, donde se profundizaba aún más el conflicto y la disconformidad y la oposición, ¿no?, de los unitarios y federales. Cuando se dio el fusilamiento de Dorrego, esto hizo que la guerra civil entre unitarios y federales sea mucho más profunda y mucho menos probable de que se solucione, de que haya un acuerdo entre ellos. Así también, la muerte de Dorrego causó una fuerte reacción en todos aquellos caudillos federales. Principalmente eran destacados Juan Manuel de Rosas, Facundo Quiroga, Estanislao López, quienes eran los que se habían organizado en forma, hicieron una unión entre ellos para enfrentarse a Lavalle, ¿sí? Luego de estos enfrentamientos, poco después, Lavalle abandona el poder. Esto es necesario más o menos tenerlos en cuenta por el hecho de que introduce el nuevo tema, que es el gobierno de Rosas. En el año 1829 es donde se da el primer gobierno de Juan Manuel de Rosas. La legislatura de Buenos Aires fue quien lo nombró a como gobernador. Como principales acciones que él hizo fue, por ejemplo, restablecer el predominio federal en Buenos Aires, algo que antes no estaba establecido. Recuerden ustedes que Buenos Aires era la principal provincia unitaria. También buscó la forma podemos decir, de mantener el orden político, el orden social y la estabilidad, más que nada política. Como así también conservó las relaciones exteriores que había anteriormente y buscaba poder llevar el dominio del control económico del puerto. Esas fueron las primeras acciones, podemos decir, que él llevó a cabo, pero cuando él asume, tiene un gran beneficio, podemos decir, una gran ventaja, ya que la legislatura de Buenos Aires le concede a él las facultades extraordinarias. ¿Qué eran las facultades extraordinarias? Juan Manuel de Rosas asume el poder teniendo una serie de beneficios o de ventajas que hacían que él aumente su poder. Algunas de ellas eran, por ejemplo, las elecciones anuales. Él tenía el derecho de reafirmar, podemos decir, su poder, su autoridad, mediante las elecciones, ¿sí? Él decía que era una forma de escuchar o de sentir la opinión pública. Sin embargo, para esto utilizaba ciertos medios, ¿sí?, que lo llevaban a ganar todas las veces, en todas las elecciones. Entonces, las elecciones anuales era una de las facultades extraordinarias, como así también los cargos públicos. Los cargos públicos él los utilizaba para poder sostener su poder y también combatir la oposición. Entonces, ¿qué hacía con estos cargos públicos? Los reservaba para todos aquellos que eran considerados verdaderamente federales, ¿sí? Otras de las cuestiones relacionadas a las facultades extraordinarias era la obligatoriedad que tenía su sociedad, de utilizar su divisa. La divisa de ese momento que les permitía reconocerte como federal. Así también tenía una lista de unitarios, es decir, que los tenía muy bien identificados a todos aquellos que eran unitarios, que era su oposición o amenaza.
Otra cuestión era la censura de la prensa. Obviamente que él censuraba o castigaba a toda la prensa opositora. En un principio solamente limitaba, podemos decir, a la prensa opositora, tenía que ser muy tranquila, muy cuidadosa con lo que decía, la limitaba. Pero más adelante, ya en su segundo gobierno, teniendo más poder, directamente la censuró, la eliminó a toda a la prensa opositora. Otra cuestión importante a destacar en las facultades extraordinarias de Rosas fue el hecho de ser dueño de confiscar las propiedades. ¿Qué quiere decir? Que era dueño de apropiarse de todas aquellas propiedades de las personas que eran sospechosos por él o por su gente de ser unitarios. Entonces, el solo hecho de sospechar él de ser de esta gente que podría ser unitario, él tenía el derecho de confiscar sus propiedades. Así también, estas facultades extraordinarias le permitían a Rosas el hecho de hacer una organización paramilitar. ¿En qué consiste? Que hubo una institución, una organización que se llamaba la Sociedad Popular Restauradora, que se encargaba de la intimidación y el asesinato político. Algo muy clave a destacar y muy relevante, ¿no? Porque esto era lo que permitía que lleve un control mucho más minucioso de la sociedad. Entonces, obviamente que para hacer todo esto, Rosas tenía un grupo inmenso de personas. Más adelante también vamos a hablar del tema de quiénes eran los que apoyaban y llevaban a cabo sus políticas. Entonces, cuando hablamos de las facultades extraordinarias, podemos decir que fueron un apoyo al poder de Rosas. Un gran apoyo que le permitieron que él aumentara y manteniese su poder hasta llegar luego, más adelante, en el segundo gobierno, al poder absoluto, al poder público, ¿sí? Pero todo esto ya empezaba a brindar más poder, más autonomía, más derechos, y también él a ser más capaz de animarse a muchas cosas más en la sociedad, ¿no? Otra cuestión muy importante a destacar en su gobierno fue el Pacto Federal. En el año 1831 se firmó el Pacto Federal por las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Más adelante se fueron adheriendo las otras provincias. Este Pacto Federal fue impulsado por Rosas y por Estanislao López, quienes establecieron, podemos decir, una unión, una alianza ofensiva y defensiva para poder enfrentar a la Liga Unitaria. Entonces, ese era el principal argumento del por qué este pacto federal. Pero este pacto federal, firmado en 1831, tuvo varios objetivos relevantes. Principalmente una alianza, estableció una alianza militar. ¿A qué hace referencia? A que las provincias se responsabilizaban, podemos decir, a defenderse mutuamente ante cualquier ataque del exterior. Tenían como objetivo esta alianza militar el hecho de poder asegurar la paz y el orden social. Así también tenía como otro objetivo el Pacto Federal la delegación de las relaciones exteriores, que hace referencia a que Buenos Aires, bajo el mando de Juan Manuel de Rosas, continuaría manejando las relaciones exteriores y los negocios que consideren que necesitaban su intervención para mantener la paz y la guerra, para poder llevar a cabo la paz y para poder llevar las riendas, podemos decir, de las guerras que sucedían. Así también, otra cuestión del Pacto Federal fue el libre comercio interprovincial. Se basaba principalmente en la eliminación de todas aquellas aduanas interiores que se dedicaban
principalmente a perturbar, podemos decir, el comercio interprovincial entre las provincias de nuestro país, promoviendo así principalmente una integración comercial. Era muy clave, muy importante eso, ya que esta cuestión era lo que permitiría la promoción del comercio, el aumento de la actividad económica, de la mano de obra, etc. Entonces, podemos decir que en la práctica este tratado o este pacto federal tuvo como mayor objetivo o como mayor resultado consolidar la figura de Juan Manuel de Rosas como el único líder indiscutido del bando federal y también como el único responsable de la conducción nacional. Es así que cada vez Rosas iba ganando más poder y liderazgo. Así también más adelante, cuando se da la derrota de los unitarios, conocido como la caída del general Paz, las demás provincias se unen al pacto federal. Las que faltaban, ¿no? Porque al principio solo fueron 3. Se adhieren al pacto federal y esto fue lo que marcó una transición, podemos decir, o un paso de las provincias unidas del Río de la Plata hacia la Confederación Argentina, que era el nombre que le habían asignado a todas estas provincias que estaban bajo el idealismo y el poder de Rosas. Más adelante de esta clase también vamos a abordar el segundo gobierno con mis compañeros, el segundo gobierno de Rosas, también un poco cuestiones claves como por ejemplo su política de terror y etc. Muy buenas tardes, chicos. Para continuar con la explicación del tema, vamos a desarrollar lo que es la segunda gobernación de Juan Manuel de Rosas, que va desde el periodo del año 1835 hasta su caída, su derrocamiento, por decirlo, en el año 1852 con la batalla de Caseros. El segundo gobierno de Rosas se caracteriza porque fue la etapa de mayor poder político que tiene Juan Manuel de Rosas sobre el territorio de la Confederación Argentina. Él queda como la principal figura del federalismo, concentrando todo el poder después de la muerte de Facundo Quiroga. Facundo Quiroga, recordemos, caudillo de gran poder e importancia militar y política en el interior de Argentina y de las otras provincias. Al morir Facundo Quiroga, bueno, Juan Manuel queda a cargo de la conducción de lo que es la parte federal del Partido Federal y es nombrado gobernador nuevamente de la provincia de Buenos Aires a través de la Junta de Representantes. Eh, Llega nuevamente a esta posición de gobernador gracias al gran apoyo que tuvo después de las élites y sobre todo de la gente de la campaña, de los grandes terratenientes, de gran parte de la población de los peones que trabajaban en las estancias. Es como Rosas consolida su poder. A través de que es nombrado nuevamente gobernador en su segundo mandato, empieza un modelo de gobierno, capaz muchas veces criticado como autoritario, pero bastante efectivo. Aquí vemos cómo Rosas su figura pasa a ser la figura del poder ejecutivo, al designar él las leyes, guiar lo que se iba a hacer y qué no, por ejemplo, propagando el modelo federal y declarándole la guerra total y muerte a sus enemigos unitarios, lo cual llevó a una férrea persecución a toda oposición del Partido Federal. Durante el Poder Legislativo también se dictaron varias leyes que justamente para apoyar su gobierno es muy apoyado, como les digo, justamente por todas las esferas de la sociedad de la provincia de Buenos Aires y en las provincias que no acompañaban sus ideas del federalismo, él a través ya sea de coacción política, judicial o militar,
logra poner a gobernadores o a personas de confianza adeptas a su poder y al partido federal. Dentro del plano judicial tenemos una de sus medidas más recordadas, es la implementación del voto, dado que para fomentar su poder y revalorizar su posición, cada año se realizaban elecciones en la Junta de Representantes, representantes que respondían a los intereses de Juan Manuel de Rosas. Aquí cada año se realizaba una elección, siendo Juan Manuel de Rosas elegido nuevamente. Eh, Aquí votaba la gente, ya no solamente los que tuvieran una propiedad o los grandes terratenientes. Aquí muchas personas con el simple hecho de saber leer y escribir ya poseían el derecho a votar. Es aquí que nace la figura de Juan Manuel de Rosas como el gran restaurador de leyes, justamente de pacificar lo que era la Confederación Argentina, después de todos los conflictos que venimos analizando anteriormente. Acá vemos el personalismo de Rosas también, como él pasa a ser una figura central, justamente dentro de la sociedad. Se implementó la utilización de la divisa punzó, que era una cinta que utilizaban en los brazos, color rojo, obviamente identificatoria del Partido Federal, justamente para demostrar el apoyo al Partido Federal y a las ideas de Juan Manuel de Rosas. Otro detalle a destacar también fue su relación con la Iglesia, dado que fue uno de los grandes aliados de Rosas en el poder, y sobre todo en la campaña, que es más, hasta había figuras de cuadro de Juan Manuel de Rosas a la par de la cruz y de los santos de las iglesias, ¿sí? Muy bien. Otra característica que marcó, digamos, el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas, más allá de los conflictos internos, como pudo haber sido la oposición de algunas provincias de la zona litoral, Corrientes y Entre Ríos, por temas de la navegación de los ríos, dado que, recordemos, el puerto de Buenos Aires sigue siendo la fuente de mayores ingresos a la Confederación Argentina. El control de este era clave. Aquí vemos como provincias de Entre Ríos, Corrientes, que también teniendo salida hacia el río Paraná, una gran vía fluvial, tanto de movimiento de mercancías como de fuerzas militares, también querían aprovechar esta ventaja que tenían sobre otras provincias para comerciar, lo cual llevó muchas veces a estar en contra de las ideas de Juan Manuel de Rosas, que quería centralizar el poder en el puerto de Buenos Aires. Eso, digamos, en cuanto al conflicto interno. También tenemos el ejemplo de la Liga del Norte, justamente llevada adelante por el gobernador de Tucumán, en el cual levanta sus fuerzas en contra de Juan Manuel de Rosas, después de lo que fue el conflicto con la Confederación Peruano-Boliviana en el norte del país por cuestiones limítrofes. Cuando hablamos del segundo gobierno de Rosas, el manejo de las relaciones exteriores que estaban delegadas a Buenos Aires, por una u otra forma, ya sea por conveniencia de las otras provincias o por la coacción política que ejercía, la presión política que ejercía Rosas sobre los gobernadores de las provincias aliadas, entre comillas por decirlo, este, destacan dos hechos claves que es importante recordarlos. Uno, el bloqueo francés al puerto de Buenos Aires. Este bloqueo dura aproximadamente un año por las fuerzas francesas, y todo esto debido a que el general Juan Lavalle, ¿se acuerdan? El referente unitario que fue vencido por Rosas después del fusilamiento de Manuel de Orrego, todo lo que vimos en la clase anterior. Él, en forma de agradecimiento a las fuerzas rebeldes, justamente al ejército francés, les brinda la posibilidad de no ejercer el servicio militar en las fuerzas de la Confederación, sí, justamente de lo que es el territorio nacional argentino.
Al llegar Rosas al poder, él deroga esta ley, lo cual debe hacer que todos los residentes franceses en el territorio deban cumplir el servicio militar, cosa que no es bien visto por el pueblo francés, lo cual lleva a una ruptura de las relaciones diplomáticas y al bloqueo justamente del puerto de Buenos Aires. Este bloqueo, como les dije anteriormente, dura aproximadamente alrededor de un año, pero es solucionado por la vía diplomática. Y el segundo conflicto del manejo de las relaciones internacionales, del cual Juan Manuel de Rosas también fue muy habilidoso a la hora de manejar, es la recordada batalla de la Vuelta de Obligado después del bloqueo anglo-francés. Justamente, tanto el imperio británico como el francés buscaban expandir sus vías de comercio y vieron en las vías fluviales del río Paraná y las costas de la provincia de Corrientes y Entre Ríos grandes posibilidades de expandir su mercado. Rosas ve esto como un avallazamiento sobre la soberanía de la Confederación Argentina, lo cual nos lleva a los sucesos de la batalla de la Vuelta de Obligado. Recordaremos esta batalla que es aquí donde se cruzan las cadenas en el margen del río Paraná, tratando justamente de evitar el avance de la tropa y de la flota anglo-francesa. Aquí tenemos una batalla que demuestra, eh, si bien el ejército argentino contaba con una inferioridad numérica y armamentística, la defensa justamente de la soberanía argentina en esta batalla, que a pesar de que se la perdió, demostró la férrea voluntad de la Confederación Argentina de mantener su soberanía sobre sus ríos y el derecho a comerciar. Eh, Esta batalla, sobre todo, eh, le da también otro apoyo a Rosas, sobre todo de la población civil, dado que ya sea todas las movilizaciones internas que hubo, las revueltas en contra del gobierno de Rosas, es clave destacar el apoyo social que tuvo Juan Manuel de Rosas. También aquí en esta batalla de la Vuelta de Obligado es inclusive reconocido el trabajo, la figura de Juan Manuel de Rosas, eh, justamente nada más y nada menos que del general Juan José de San Martín, en el cual envía después una carta personal felicitando a Juan Manuel de Rosas y regalándole una copia de su sable Corvo, muy famoso, como agradecimiento por haber defendido la soberanía argentina ante las fuerzas extranjeras. Si bien el periodo del segundo gobierno de Rosas fue un periodo bastante discutido en la historia argentina, y si bien todas las medidas que llevó a cabo en el ámbito político, ejecutivo, económico, recordemos que en el plano económico el puerto de Buenos Aires jugaba un papel muy importante con el tema de la exportación de lo que era un incipiente ganado vacuno, sobre todo el comercio de cueros aún. Hubo una férrea oposición a las ideas de Rosas. Esta oposición política, si bien como dije anteriormente al principio del video, fue justamente perseguida, lo que lo llevó a exiliarse tanto a líderes unitarios como a intelectuales de la época. Este grupo intelectual, a la hora de consultar la bibliografía, lo encontraremos como la generación del 37. Aquí había pensadores, gente con un alto grado de estudios, ejemplo de ellos tenemos a Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento. Estas fueron las principales figuras que desde el exilio eh, criticaban al gobierno de Rosas y lo denominaron como hasta el día de hoy se lo conoce como la tiranía de Rosas, ¿sí? Justamente
este aporte que generan esta generación del 37, obviamente del exilio, es muy importante para que veamos las dos partes de la historia, ¿sí? Aquí, para ir terminando, eh, si bien durante los años que Rosas entra a su segundo periodo de gobernación se dan grandes desarrollos, una estabilización política en el territorio de la Confederación Argentina, luego de justamente eliminar todas estas inquietudes y rivalidades dentro del interior, se ven desde el exterior cómo llega la influencia, sobre todo de las relaciones con el Imperio de Brasil, el cual la Confederación Argentina siempre tuvo una relación bastante tensa por el tema del territorio de la banda oriental. Aquí vemos cómo llega a la gobernación de la provincia de Entre Ríos el general José Justo de Urquiza. Eh, si bien en un principio fue aliado de las ideas de Rosas, justamente esta diferenciación económica entre las provincias que podían acceder a vender sus productos hacia el exterior, aprovechando el puerto, ¿no? Nace un resentimiento, lo cual justo José de Urquiza, eh, después de analizarlo, llama a un alzamiento contra las ideas de Juan Manuel de Rosas. Si bien las provincias de Entre Ríos y Corrientes no contaban con las fuerzas militares suficientes para enfrentarse al ejército federal a cargo de Rosas, ¿qué es lo que hace? Busca apoyo en el extranjero, justamente como os dije, teniendo en cuenta la mala relación diplomática que había con el Imperio de Brasil, une fuerzas junto con la parte importante del ejército del Imperio brasilero y avanzan sobre las posiciones de la provincia de Buenos Aires de Juan Manuel de Rosas. Si bien Rosas al principio desestima los movimientos militares del general Justo José de Urquiza, eh, deja a cargo la defensa de Buenos Aires a cargo de sus generales que él cree más adeptos. Lamentablemente, una mala planificación y algunos encuentros que llevaron a la derrota a la fuerza de Rosas lo deja muy debilitado militarmente. El enfrentamiento final de esta coalición que lleva adelante Justo José de Urquiza contra la fuerza de Juan Manuel de Rosas se da en febrero de 1852, en la batalla de Caseros. Aquí encontrando la derrota final, las fuerzas de Juan Manuel de Rosas. Al verse en una posición bastante débil, ya sin poder militar y sobre todo este, acusado después de todo su régimen, eh, decide, justamente después de esta derrota en el campo de batalla, decide dejar la gobernación y se exilia en Inglaterra, donde vivirá hasta su muerte. Este marca el final de este periodo que fue el gobierno de Rosas y que conformó una gran parte de la historia argentina. ¿Sí? Muchas gracias. Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bien, continuando con la explicación del tema, vamos a explicarles lo que es la política del terror. La política del terror va a ser una estrategia utilizada por Juan Manuel de Rosas para poder conservar el poder y evitar cualquier conspiración o persona que se oponga a su gobierno. De hecho, una de las herramientas fundamentales que él va a utilizar en su política del terror va a ser el miedo. Cuando mayor se va a intensificar esta política del terror va a ser en 1838 por dos cuestiones, unas internas y otra externa. La interna va a ser, es decir, ese problema interno van a ser las rebeliones de las provincias y las conspiraciones que había de los unitarios. Cabe recordarles de que en el tema anterior, recuerden que habíamos visto unitarios y federales. Recuerden de que Rosa pertenecía a los federales y por otra parte estaban sus enemigos que eran los unitarios. Estas conspiraciones de ellos y las rebeliones de las provincias se van a volver un problema. Por lo tanto, se comienza a intensificar esta política del terror.
En cuanto a las externas, tenemos el bloqueo francés y también los conflictos que había con Uruguay y Bolivia. Ante estas situaciones, estos conflictos tanto internos como externos, Rosa va a considerar de que la única manera de ejercer el control sobre la población era ejercer un control muy fuerte, ¿sí? Entonces va a comenzar a utilizar el miedo, como les mencioné anteriormente, como herramienta fundamental de este régimen. Toda persona que se oponga a su gobierno eran exiliados, perseguidos, encerrados. Incluso hubo casos más extremos, por así decirlo, de asesinato. El régimen va a buscar, ¿cómo les puedo explicar? Convencer a la población. Es decir, de que el régimen va a buscar de convencer a la población de que cualquier persona que se encuentre en contra de la federación iba a ser castigada. Es decir, como podemos ver acá ya se está observando esa herramienta estratégica que tenía Rosas, que era el miedo. Cualquier persona que se oponga y vaya en contra del régimen del federal, de la federación, iba a ser castigada, perseguida, exiliada y demás. Dentro de este contexto va a surgir lo que es la mazorca, que va a servir para controlar a la población, que eso ya les voy a explicar más adelante. De hecho, se llegó a perseguir hasta propios federales, es decir, que estaban a favor de Rosas, dentro del federalismo, porque estaban en contra de las decisiones o de cómo estaba llevando la política Rosa. Las formas de persecución eran bastante variadas. Tenemos las detenciones sin juicio, los encarcelamientos, confiscaciones de bienes, el exilio, la vigilancia permanente, amenazas y asesinatos en los casos más extremos. Es decir, fue un periodo de gobierno bastante vigilado para todas aquellas personas de que inclusive los que levantaban sospecha, como les mencioné anteriormente, y en muchos casos no era necesario participar en una rebelión para ser perseguidos, sino de que basta con ser sospechoso, como les estaba diciendo, de que te relaciones con una persona, de que sea unitario, que esté dentro de estas rebeliones. Inclusive el gobierno va a tener un perfeccionamiento dentro de este sistema para poder detectar a todas aquellas personas de que se manifiesten en algún tipo de desacuerdo en contra del gobierno. Conectado con estas persecuciones políticas del terror, estamos observando un control social, es decir, se está dando un control social porque va a ser un conjunto de mecanismos los que van a hacer este control social que va a utilizar Rosa para poder controlar y demostrar de que la población estaba a favor de su régimen, no en contra, y poder identificar, a cualquier persona que se encontrara en contra o le pareciera malo cómo le estaba llevando su gobierno. El control no se va a ejercer únicamente mediante lo que es la violencia, sino de que las personas que era necesario que expresaran públicamente la adhesión que tenían al régimen, y se va a crear la idea de que toda la sociedad apoyaba a Rosas. Era necesario mostrar de que uno estaba a favor de Rosas y se adhería a esta política rosista, ¿sí? Entre las principales formas de control se va a encontrar lo que es el uso obligatorio de la divisa punzo, que es decir, la cinta roja que se colocaban en el brazo. También acompañando de esa cinta se podía hacer la utilización de prendas rojas, también colocar retratos o pinturas de retratos de Rosa en lugares públicos, los comercios, casas. También de que participar de todas las ceremonias que se relacionaban con la política, también asistir a los actos políticos, inclusive apoyar sus actos políticos alzando la voz diciendo, por ejemplo, viva la Santa Federación o mueran los salvajes unitarios, ¿sí? También decorar las viviendas y los comercios con cosas que se relacionen a Rosas, y también los símbolos federales, es decir, demostrar este apoyo tanto a Rosa como a los federales. De hecho, en el material de que van a trabajar ustedes, van a observar que se nos habla de visibilizar el consenso. Cuando hablamos de visibilizar el consenso, es decir, de que se muestre, que se visibilice ese apoyo que había al gobierno, a la federación, y que se observe en todo el ámbito este apoyo, que sea visible. Por eso nos habla de el visible consenso. El visible consenso era esto, que se visibilice ese apoyo que había al gobierno.
Además, va a existir también una constante vigilancia entre los vecinos. Cualquier persona que no demostrara la suficiente, ¿cómo les puedo mencionar?, entusiasmo o apasionamiento, ya podía despertar sospecha entre los vecinos de que sea un posible enemigo. Como les mencioné anteriormente, dentro de estos controles, lo que va a ser la política del terror, va a surgir lo que es la mazorca, que va a ser utilizada también para el control social. Quien va a ser su principal representante organizadora va a ser la esposa de Rosas, Encarnación Escurra. Ella va a ser la principal representante y acompañados se van a encontrar todas personas que formarán parte de la élite, que estén adheridos a todo lo que va a ser el partido rosista y de los federales. Que adentro de la mazorca también se la va a utilizar para intimidar y controlar a la población. Este va a ser como uno de los fenómenos principales que se van a encontrar dentro de todo este control social. Como segundo fenómeno que va a acompañar a la mazorca va a ser una guerra propagandista. ¿Sí? Una guerra propagandista porque dentro de lo que va a ser la propaganda, la prensa se va a tratar de catalogar como a los enemigos y a los enemigos. Amigos y enemigos, perdón. Los amigos van a ser llamados los buenos federales y por otra parte estaban los enemigos que eran llamados los anarquistas, es decir, toda persona que sean unitarios, apoyen a los unitarios o estén en contra del régimen rosista. Tanto la mazorca como este tema de la prensa van a ser unas herramientas que va a utilizar Rosas, es decir, va a tener un uso consciente y va a favorecer y lo va a hacer ganar al partido rosista, es decir, va a ser algo positivo para este régimen. Dentro de la mazorca, como les había mencionado anteriormente, se va a ver sus tareas, lo que va a ser la vigilancia de la población, identificar opositores, realizar interrogatorios, detener a los sospechosos, amenazar a quienes criticaban el gobierno y castigar, incluso en algunas ocasiones, asesinar a toda persona que fuera sospechoso. Que va a haber un tiempo donde se va a intensificar esta situación, que va a ser en 1839 y 1842, donde van a aumentar las conspiraciones en contra de Rosas. Así que todo, por lo tanto, toda esta situación de lo que va a ser la política del terror, el control social, la mazorca, las persecuciones, la guerra propagandista, la prensa, todo va a ser utilizado al favor de Rosas, es decir, el control era absoluto, controlar a la sociedad con ayuda de lo que va a ser la mazorca para poder saber todas las personas que estuvieran en contra de su política, poder controlar a la sociedad, estar al pendiente de todos aquellos de que estuvieran conspirando en contra de Rosas para poder hacer perdurable lo que va a ser su gobierno, todo su mandato y también demostrarle de alguna forma con la prensa, con todo esto, de que todo estaba bien en el gobierno, es decir, que tenían que estar a favor, obligar a la sociedad a que los apoye con todos estos ítems que les mencioné anteriormente, obligarlos a las decoraciones, apoyar, que eran obligados a ir a los actos políticos, actos patrióticos y demás, y demostrar, aunque estén en favor o en contra, ese apoyo que tenían a Rosa, es decir, todo va a ser utilizado de forma consciente para poder controlar a la sociedad, identificar a toda persona que estuviera en contra y asegurar lo que va a ser el mandato de Rosa, asegurar su tiempo como en el mandato en este régimen rosista. Por último, lo que va a ser, lo que va a provocar la caída de Rosas, de acabar con su poder, van a ser una serie de factores, como por ejemplo que él se va a negar a sancionar una constitución nacional y también se va a negar a organizar institucionalmente al país. Esto, además de la política del terror, los controles de la prensa, los exilios y demás, van a ser factores que le van a jugar en contra a Rosas y no muy tarde se termina provocando lo que va a ser el fin de su régimen, es decir, la caída de Rosas. Bien chicos, hasta aquí el tema de hoy. Les agradecemos mucho con mis compañeros y no se olviden de dejar su asistencia. Muchas gracias.